Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu canal Predicando el Nombre del Señor Jesús. Gracias por seguirnos acompañando. Que nuestro Señor Jesús nos bendiga ricamente para la honra y gloria de su precioso nombre. El día de hoy queremos compartir contigo este atributo acerca del nombre de nuestro Señor Jesús, que es Hashem o también Shem. Significa precisamente el nombre. A veces se dice dentro de los diccionarios que se utiliza este atributo, esta palabra, para evitar pronunciar el nombre de Dios, precisamente por la santidad que representa el nombre de Dios. Algunos otros comentan que se utiliza este atributo, Shem o Hashem, para sustituir precisamente, no solamente por respeto, sino porque se ignora cuál es el verdadero nombre de Dios. Pero bueno, sabemos que el nombre de Dios es uno. Tenemos el tetragramatón, que es YHVH, y aunque no tiene o vocales, perdón, solamente tenemos las consonantes, sabemos que ahí está encerrado, está inmerso, está implícito, está implantado todo, absolutamente todo cuanto es Dios y quién es Dios. Cuando se habla del nombre, en general, se piensa que es una palabra que describe la totalidad de una persona. Sin embargo, también podemos ver dentro de la Biblia que esto no siempre es así, hablando del nombre en general, no el nombre de Dios, sino el nombre en general. Hay algunas personas que se nombraban de alguna manera, por ejemplo, Débora o Caleb, y aparentemente no podía o no tenía nada que ver el nombre o el apelativo o sobrenombre que se le estaba dando a estas personas, como lo era, por ejemplo, perro en el caso de Caleb o abeja en el caso de Débora, y aparentemente no había nada. Algunos hacen algunas especulaciones y mencionan que, por ejemplo, en el caso de Débora, pues era porque era muy hacendosa, hacía muchas cosas, como una abeja trabajadora. Otros, en el caso de Caleb, pues mencionan que pudiera ser por su fidelidad, por ejemplo, porque era muy tenaz en hacer algo, pero no hay realmente un punto específico en la palabra de Dios que nos pudiera decir por qué se les denominaba a ellos así. Entonces, bueno, tenemos que el nombre no siempre va a decirnos quién es la persona. Pero en el caso del nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios, ahí sí, se describe precisamente quién es Él. Sabemos que el nombre es uno y que describe absolutamente todo quién es Dios. Cada uno de sus atributos representan una forma de expresar o de manifestar, de revelar el nombre de Dios completo, cada atributo completamente, de manera integral, de manera total, nos revela quién es Dios, pero visto desde un punto de vista diferente, visto desde un plano distinto. Y entonces, bueno, podemos nosotros ir comprendiendo a la luz de esta revelación. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de lo que significa el nombre, y uno de sus significados es continuidad. Y vamos a explicar un poquito más a fondo esto que les estoy comentando acerca de sus atributos. Es uno tras otro, tras otro, tras otro, y entonces cada atributo, hagan de cuenta que vamos amalgamando, tal vez con plastilina, es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero con plastilina vamos haciendo una pelota, va creciendo, 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 y vamos poniendo más, y no quiere decir que ese pedacito de plastilina no sea plastilina, sí es plastilina, o es una pelotita pero pequeña, pero va creciendo, 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 pero sigue siendo esa misma pelota, aunque con un mayor volumen. ¿Me explico? Y entonces va sucediendo eso con el nombre de Dios. Sus atributos se van amalgamando, se van conjuntando, no porque uno
le falte algo y el otro complementa al otro. No, de ninguna manera porque le falta, sino más bien son complementarios porque nos explican y nos dan mayor claridad de quién es Dios. No porque le falte algo a algún atributo, sino cada atributo, siendo perfecto, nos revela de una manera distinta a nuestro Dios. Eh, de alguna manera, para que podamos comprenderlo, los atributos son roles, son papeles que desempeña nuestro Dios, pero sigue siendo el mismo Dios, la misma persona. Vamos a comenzar la versión que estamos utilizando. Recuerden, es la Biblia textual 4, pero también vamos a usar un poquito de la Strong para que vayamos viendo algunas situaciones específicas en relación al nombre. Vamos a comenzar con una cita. Vamos al Evangelio directamente de Juan en sus versículos 4, 6, 11 y 12 principalmente. Luego lo vamos a repetir y vamos a ver otros versículos de este mismo capítulo. Cuando vemos nosotros la palabra y vemos todo el contexto de lo que sucede en la obra de nuestro Señor Jesús, en la obra de nuestro Dios, vemos que hay una unicidad de propósito. Es decir, podemos encontrar diversas actuaciones, déjenme decirlo así, diversos papeles, diversos roles que va realizando nuestro Señor en el devenir de toda la eternidad, o sea, en toda la eternidad. Y vemos que se van presentando diversas formas o diversas conductas, diversas manifestaciones de Él, pero todo, si lo vemos todo en un contexto fuera de ese plano, ¿sí? Y a los ojos de nuestro Dios, vemos que hay una unicidad de propósito en su obra. Es decir, podemos ver muchas obras, pero en realidad es una sola. Hay una sola finalidad y ahorita vamos a ver cuál es esa. ¿Cuál es esa? Cuando le preguntan a Jesús qué obras debemos hacer, él dice, hagan una sola obra, ¿no? O sea, su comida. Hay muchos versículos ahí que nos dicen, por ejemplo, también en la Samaritana, cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué no comes? Y le dice, yo tengo una comida que comer, ustedes no la conocen. Es acabar la obra que el Padre me encomendó, o sea, una sola obra. Y en esa unicidad o unidad de propósito de la obra es que nosotros podemos entender que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, desde haber pensado en la creación, haber realizado la creación, primero la pensó, luego la realizó, luego perdonó, luego hizo un pacto con el pueblo de Israel, la promesa a Abraham, etcétera, etcétera. Si ustedes van viendo todo eso, ese plan de salvación que ya estaba desde la caída del hombre, recuerden, ya estaba el plan de salvación y no fue algo que Dios se sacara de la manga y dijera, ay, como el hombre pecó, pues entonces tengo que hacer esto. No, Dios ya había previsto toda esta situación y aún así decidió crearnos por amor, pero es por amor a su nombre. Sí nos ama, por supuesto, pero todo es por amor a su nombre. Nos ama, nos crea, nos da vida, nos hace semejantes a Él, pero por amor a su nombre quiere crearnos para que nosotros adoremos, glorifiquemos, confesemos, testifiquemos su nombre. Le demos toda la honra y toda la gloria a su nombre, porque ese es el propósito para el cual fuimos creados. Cuando vemos toda esta situación, vamos a observar el versículo 4 de Juan 17. Dice, yo te glorifiqué en la tierra. O sea, te di toda la honra y la gloria. Te devolví algo, ¿sí? La gloria. ¿Cómo glorifica Jesús al Padre? Le devuelve el nombre. ¿Cómo es esto? Acuérdense de Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? Pero en Hebreos 13:15 también dice, nosotros ofrecemos siempre, o de otra manera, ofrezcamos siempre, según la traducción que ustedes vean, siempre sacrificios de alabanza a Dios. Y luego hace una explicación, dice, es decir, ¿qué quiere decir esto? Dice, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. Y luego nos explica, es decir, en qué consisten esos sacrificios de alabanza. Vean Hebreos 13:15 y dice, fruto de labios que confiesan
su nombre. Esos son los sacrificios de alabanza. Entonces, ¿cómo glorificamos al Padre? Llevando fruto. ¿Fruto de qué? Sacrificios de alabanza. ¿Cuáles son los sacrificios de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿cómo glorificó en la tierra Jesús el nombre? ¿Cómo glorificó? Dándolo a conocer. Me vas a decir, ¿dónde dice eso? Bueno, observen, yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. No dice las obras. Todas esas obras se conjuntan en una sola. Como si vamos a construir un edificio, pues no hacemos una obra para hacer, por ejemplo, primero los cimientos, luego otra obra, es la misma obra. Ponen los cimientos, luego ponen, no sé, los castillos, los tabiques, luego resanan y ponen el yeso y el cemento, y luego la instalación eléctrica, y la luz y los focos, y el drenaje, etc. Sí, pero es todo eso que se hizo es una sola obra, la construcción de una casa, de un edificio. Entonces, lo mismo sucede, perdón por el ejemplo tan burdo, pero lo mismo sucede en la situación de la obra de nuestro Señor. Aparentemente podemos ver muchas obras, pero en realidad es una sola. Por eso dice, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Entonces, ¿cómo glorifica Jesús el nombre? ¿Cómo glorifica al Padre? Acabando la obra. Y vean el versículo 6, dice, manifesté tu nombre, que es lo que estamos comentando, fruto de labios que confiesan tu nombre. Entonces vemos aquí en el versículo 6 que Jesús glorifica al Padre dando a conocer el nombre. ¿A quiénes? Pues a los hombres que del mundo me diste. Dice, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. O sea, guardar la palabra porque están guardando el nombre. Nosotros vemos toda la palabra de Dios, recuerden que lo hemos comentado, por ahí tenemos dentro de las listas de reproducción, un capítulo ya del Salmo 23, les recomiendo que lo vean, por favor, es predicando la palabra o el nombre de nuestro Dios, pero capítulo por capítulo. Tenemos apenas 4 videos acerca del Salmo 23, pero ahí hacemos algunos comentarios acerca de todos los atributos que vienen en el Salmo 23. Próximamente ya estaremos editando el 5.º video con otros atributos que aparecen ahí en el Salmo 23. ¿Por qué te digo esto? Para que observes que la palabra contiene el nombre de Dios, toda la palabra, versículo por versículo. También tenemos por ahí unos shorts donde dice predicando versículo por versículo, o también hay otro que dice capítulo por capítulo. Entonces, todos los versículos, todos los capítulos, toda la palabra de Dios revela uno de los atributos o más de los atributos acerca de su precioso nombre. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios tiene que ver con quién es Él. Es palabra de Él, el Logos. ¿Se acuerdan? Juan 1:1. El Logos es Dios. Entonces todo tiene que ver absolutamente con Él y con su nombre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Glorifica al Padre. ¿Cómo? Dice, manifestando tu nombre. Ahora, ¿cuál es el nombre que manifiesta Jesús? ¿Cuál es el nombre que revela Jesús? Veamos los versículos 11 y 12. Dice la palabra. Hay algunas versiones que cambian, pero si tú ves el griego, te vas a dar cuenta que esta es la más apegada y hay otras muchas que dicen prácticamente lo mismo que dice esta versión. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Fíjense, guárdalos en tu nombre. Pero observen lo que dice después. Dice, el cual, permítanme sombrearlo aquí, dice, el cual me has dado. Entonces, ¿cuál es el nombre? Pues el nombre que me has dado. Y mis hermanos, pues yo sé que el nombre de Jesús, pues es Jesús. Entonces dice, Padre, guárdalos en tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Pues Jesús, y ese nombre me lo diste. Y con ese nombre, me regreso aquí al versículo 4, dice, yo te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo? Acabando la obra, ¿se acuerdan? Que me encomendaste. ¿Cuál es? Pues manifestar tu nombre. Aquí está otra vez, tu nombre, pero ese nombre dice, me lo diste.
Vamos al versículo. Bueno, hay una finalidad, dice, para que sean uno, como nosotros también somos uno. Entonces, no son dos personas, no son dos dioses. Dice, como nosotros somos uno, no dice como nosotros somos un solo Dios y dos personas diferentes. Nosotros somos uno, ¿sí? A lo mejor me dices, aquí no dice nosotros somos uno. Bueno, pero dice para que sean uno, ¿como quiénes? Pues como nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, vamos al versículo 12. Cuando yo estaba con ellos, dice, yo, Jesús, los guardaba en tu nombre. ¿Cuál nombre? El cual me has dado. Y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Entonces, bueno, podemos ver aquí Hashem, o acuérdate, nada más Shem, que es la terminación, se traduce como el Dios, ¿sale, vale? Y Hashem, decíamos, o Shem propiamente, es nombre, entonces sería el nombre, ¿ok? Bien, vamos viendo ahora, vamos a empezar a platicar qué significaría precisamente esta palabra, Shem, nombre. Y vamos a ver que aparece en hebreo. Aquí te lo voy a sombrear ahorita, empezamos a explicar. En hebreo es Shem, pero observa, en griego es onoma y va a ser exactamente el mismo significado, tanto en hebreo como en griego. Pero bueno, vamos a comenzar diciendo, se utiliza Hashem o nada más Shem o en su caso Onoma, se utiliza para invocar formalmente el nombre de Dios. ¿Qué es invocar? Solicitar que se haga presente. Pero vamos a ver para qué solicitamos que se haga presente Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo solicito que se haga presente, pero ¿qué crees? En lugar de tomarlo como Dios, lo tomamos como el genio de la lámpara maravillosa. Yo quiero que se haga presente para pedirle cosas, quiero que se haga presente para que me conceda mis deseos. Y entonces frotamos la lámpara maravillosa, sale el genio de la lámpara, le pedimos el deseo y si no los concede, estamos contentos. Si no lo concede, pues estamos a disgusto con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y entonces, si no lo concede, pues lo volvemos a guardar ahí en el closet, castigado, para que entienda que nos tiene que obedecer y tiene que concedernos todo lo que nosotros le estemos pidiendo. Mis hermanos, desafortunadamente, eso es lo que nos enseñan en muchas congregaciones, en muchas religiones, o más bien en todas las religiones. Es lo que nos enseñan. Pero su palabra bendita nos enseña una cosa diferente. Vamos a ver qué nos enseña nuestro Dios y para qué y por qué solicitamos que se haga presente. Y entonces vamos a ver que hay un lugar específico para que se haga presente. Pero vamos a ir entendiendo que ese lugar no es un espacio geográfico. Vamos a ir viendo poco a poco esta situación. ¿Sale? No es un espacio geográfico, no es un lugar como dijeras, pues es aquí en la esquinita de la casa o es en tal parte, en tal ciudad, en tal, no sé, municipio, lo que tú quieras, en tal país. No, 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 no se trata de eso. Vamos a ir viendo poco a poco esta situación. Vamos a comenzar con estas dos citas. Vamos a ver cómo Génesis 13:4, ¿sí? Nos dice que estamos solicitando su presencia con un propósito y vamos a ver que ese propósito es pedimos que se haga presente para adorarlo. Y luego vamos a ver Hashem, que significa precisamente el único nombre. O también, si ustedes se dan cuenta, dice, es el título con el que realmente se identifica a Dios. Y vamos a ver una situación específica ahí de una persona que blasfemó precisamente el nombre, y así se menciona. Entonces, vamos a ver primero esta cita. Déjenme presentarles nuestra herramienta de Eastword. Listo. Ok. Ahí ya les va a aparecer. Fíjense, vamos a Génesis. Vamos primero a Génesis. Déjenme regresar aquí. Ok. Y fíjense lo que nos va a decir Génesis
Ay, una disculpa, pero aquí mi ratón se me atora. Génesis. Déjenme moverle. Listo. Ya está. Génesis 13. Y viene el versículo 4. Dice, al lugar del altar. Quiero llamar su atención en el lugar. Fíjense, bueno, desde aquí. Lugar del altar. Que había hecho ahí por primera vez. Entonces, fíjense lo que estaba haciendo Abraham. Fíjense cómo aparece Abraham, todavía no es Abraham, ¿sale? Es antes de el cumplimiento de la promesa que se le había hecho, ¿no? O bueno, de la promesa que le había hecho Dios, que le dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque en ti serán benditas todas las naciones, ¿sale? Pero aquí aparece todavía como Abraham. Pero observen esto, ¿en dónde hay un lugar? En el altar. Y ahorita vamos a ir viendo qué significa esta palabra y cuál es su sentido. Fíjense, ahí, ¿qué es lo que hizo Abraham? Entonces dice, invocó el nombre de Adonai. ¿Cuál es el propósito de ese altar? ¿Cuál es el propósito del altar? Bueno, primero vamos viéndolo. El propósito del altar es invocar. ¿Ya se fijaron? Invocar el nombre. Pero, ¿para qué invocamos el nombre? Si no es para adorarlo. No invocamos el nombre nada más para hacer nuestras peticiones. Recuerden, por ejemplo, el templo, el tabernáculo, ¿para qué se hizo? Es una morada de Dios, para ir ahí, consultarlo, adorarlo, glorificarlo, rendirle toda la honra, toda la gloria, decir, tú estás ahí, Señor. Por eso, en esa santidad que representa ese tabernáculo, ese altar, recuerden, no podían entrar los sacerdotes sino una vez al año al lugar santísimo. ¿Sí me voy explicando? Entonces observen, había ese respeto. Y nosotros decimos, bueno, pues ya tenemos libre entrada por la sangre de nuestro Señor Jesús. Y entonces entramos libremente a la presencia de Dios y platicamos con Él y le pedimos, no te digo que no lo hagas. Claro que sí, es nuestro Padre, pero merece respeto. No es nada más entro a pedirle lo que yo quiera, entro para adorarlo y glorificarlo, porque eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, o sea, el dominio de tu espíritu en nosotros para que vivamos haciendo tu voluntad como se hace en el cielo. ¿Sí se dan cuenta? El pan nuestro es su palabra, no es el pan cotidiano, no se refiere a eso. Aunque hay muchos que dicen sí, claro que sí, porque vean, no, observen, se habla de una manera diferente cuando Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6 nos explica la diferencia entre comer el pan y comerlo a Él como pan. Hay una gran diferencia. Entonces, observemos a qué se refiere nuestro Señor Jesús. Por cierto, pan es otro de los atributos de nuestro Señor Jesús. Pero veamos cómo hay esa unidad y propósito en todo lo que nos está enseñando nuestro Señor. Ahora vamos a la otra que les comentaba. Sí, ya estamos comentando aquí entonces cuál es el propósito de ese altar. Vamos a Levítico 24. Levítico 24, y vamos a ver una cuestión importante aquí en Levítico. Acuérdate que estábamos comentando que hay una situación específica de una persona, el hijo de una mujer, que comete una blasfemia. Aquí está nuestro versículo 11, fíjense. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó, aquí aparece, dice, el nombre. Si se dan cuenta, blasfemó el nombre y prorrumpió en maldiciones. Entonces fue llevado a Moisés. El nombre de la madre de aquel era Selomit, hija de Dibri, perdón, de la tribu de Dan. ¿Qué es lo que hizo este varón? Bueno, dice que blasfemó el nombre y prorrumpió en maldiciones. Pero observen el nombre. Déjame presentarte aquí, por ejemplo, en la Reina Valera, que es la otra versión que te comentaba, ¿sí? Y vamos a ver que aquí nos aparece, por ejemplo, el nombre. Y si te das cuenta, tenemos aquí este hebreo. Dice hebreo
8034. Entonces, le damos clic aquí en Hebreo 8034 y nos vamos al diccionario. Y aquí nos aparece, si te das cuenta, Hebreo 8034. Y entonces tenemos la palabra Shem, que es la que te comentaba. Ahí está, Shem. ¿Qué significa? Todo esto, por ejemplo, dice honor, autoridad, carácter, célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre, renombre, etcétera. Y si tú puedes ver aquí, por ejemplo, en plenitud, en este diccionario de Swanson, en este otro diccionario de Teyers, en este diccionario de Chávez, en el diccionario Vine, etcétera, tenemos otras comentarios acerca de esta palabra Shem, van todas en el mismo sentido, donde nos hablan de esa autoridad, conocimiento, etcétera, que es lo que te estaba comentando hace ratito. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, sabemos que toda la palabra de nuestro Señor es importante, pero observemos algo. La mención, dice, la mención que se hace, blasfemó el nombre. Se blasfemó el nombre. O sea, el atentado contra Dios, el pecado contra Dios fue blasfemar su nombre. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Ezequiel 36, a partir del versículo, bueno, desde el 18, 22, etcétera? Todos estos versículos son muy fuertes y dice, ustedes blasfeman mi nombre. ¿Por qué? Porque pecan, me dejan en ridículo delante de las naciones adorando a otros dioses, no adorándome a mí nada más, no reconociendo mi grandeza, mi portentosidad, sino que tienen sus ídolos. Y entonces me hacen a un lado a mí. Y lo que hacen es blasfemar mi nombre. Entonces yo los voy a salvar, dice, pero no por ustedes, sino por amor a mí. Nombre. Todo lo que hace Dios, amados hermanos, es por amor a su nombre. Por amor a su nombre. El Padre nuestro, santificado sea tu nombre. El Salmo 23. Tú eres mi pastor. Amén. Gloria a Dios. Pero vean el versículo 3. Por amor a su nombre. Todo es por amor a su nombre. El tabernáculo, decíamos, el templo, la dedicación que se hace es por amor a su nombre. Y dice, es el lugar que yo escogí para que habite mi nombre. Y entonces es santidad al nombre de Jehová o de Yahvé o de Jesús. Lo estamos comprendiendo. Ok, ahora vamos a regresar acá a nuestra postal. Déjenme cambiar nuevamente a nuestras postales. Listo. Ok, ya está. Fíjense. Entonces comentábamos, ya vimos esta cita de Génesis donde estamos observando que el propósito es la adoración. Invocamos formalmente su nombre, ¿sí? Pero hay un propósito, adorarlo. Y luego estábamos viendo acá Hashem, donde aparece, ¿sí? En Levítico 24, ¿cuál es la situación? Es el nombre que identifica precisamente de una manera real al Dios de Israel, ¿sale? Ahora, vamos a empezar a ver, ya vimos ahí en el hebreo, ¿sí? 8034, vimos que Shem es la palabra que aparece en hebreo. Vimos algunos significados y te comentaba que hay otros diccionarios, ¿sí? Ya tú podrás consultarlos cómodamente ahí en casita, ¿sí? Eh, Tienen diversos significados, no porque sean diferentes, sino son más amplios. Este Shem implica muchísimas cosas más que solamente el nombre. Observen, por ejemplo, dice conocimiento, es el conocimiento de Dios. Y entonces, acuérdense que Jesús vino a darnos a conocer o a manifestar su nombre. Y se acuerdan que el pueblo de Dios, dice en Oseas, ¿se acuerdan? Mi pueblo perece, Oseas 4:6, mi pueblo perece o se muere por falta de conocimiento. Y nosotros recordamos inmediatamente Juan 17:3, en que consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la vida eterna es conocer a Dios. Si conozco a Dios, tengo vida eterna. Pero Oseas nos dice, es muerte no conocerlo. Entonces, conocerlo es vida, no conocerlo es muerte.
¿A qué conocimiento se está refiriendo? Pues al nombre. ¿Y a qué vino nuestro Señor Jesús? A manifestar, a darnos a conocer el nombre. Es lo que hizo, lo que Él hizo en la tierra. ¿Se acuerdan del versículo 4 de Juan 17? En la tierra acabé la obra y te glorifiqué. ¿Cómo lo glorificó? Acabé la obra. ¿Cuál obra? Versículo 6 de Juan 17. Manifestando tu nombre. O sea, dando a conocer el nombre. Juan 3:16. ¿Sí se fijaron? Se encarna nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, tengamos vida eterna. Vean la parte final de Juan 3:16. No es nada más que nos amó. Claro que sí. No es nada más que creamos en Él. Por supuesto que sí. No es nada más que no nos perdamos. Por supuesto. Vean también la última parte para que tengamos vida eterna. ¿En qué consiste? Conocerlo. Conocerlo. Entonces observen qué significa el nombre. Conocimiento. Si ustedes ven, por ejemplo, las cartas de Pablo, todas las cartas, incluyendo Hebreos, que no se le atribuye propiamente a él, pero bueno, se cree que pudiera haber sido él o alguien todavía con una inspiración mayor, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y vemos cómo nos dice acerca del conocimiento de Dios y nos dice oro para que tengamos el pleno, o sea, la totalidad del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues de su nombre. Conocimiento de su nombre. ¿Vamos a poder tenerlo aquí, mis hermanos? No, porque hay un impedimento físico, pero nos está preparando, nos va dando ese conocimiento de una manera gradual. Por eso fíjense la siguiente palabra que te comentaba hace ratito, continuidad. Entonces hay una continuidad, te va dando un atributo, otro atributo, otro atributo, otro atributo, y el nombre va creciendo, creciendo, creciendo. No que su nombre crezca, así me explico, sino el conocimiento de su nombre es lo que va creciendo, va siendo más amplio, más amplio, más amplio, más amplio. Vas contemplando de una manera más grande, más profunda, el nombre de nuestro Dios. Pero observen otra cosa, también significa autoridad, es la autoridad de nuestro Dios. Es la autoridad de Jesús. Me diste el nombre que me diste, o sea, toda la autoridad como Padre. Por eso es el carácter. El carácter son los atributos, las virtudes, las manifestaciones de nuestro Señor, su fama, observen, grandeza, su reputación, el honor, o sea, te glorifiqué, te di honor. ¿Ya se fijaron? Lo que veíamos en Juan 17:4, te glorifiqué en la tierra, te di honor. Es el título verdadero. O le ponemos aquí un signo de igual. ¿Ya se fijaron? Decíamos en griego, onoma, onoma en griego. ¿Y qué significa? También, fíjense, significa título, persona, es la persona misma, autoridad, poder, categoría, posición, término que designa correctamente a quién, o sea, Dios. Entonces, vamos viendo qué significa el nombre, la autoridad de nuestro Dios, sin perder de vista, acuérdense, Génesis 13:4. Hay un tabernáculo, hay un templo, hay un altar, pero ¿cuál es el propósito? No perdamos de vista este propósito de adoración y ahorita lo vamos a ver precisamente en todas estas citas que tenemos aquí para irlas comentando. ¿Sale? Y otra cosa, cuando hablamos contra Dios, estamos hablando contra su nombre. ¿Te acuerdas? Lo vimos ahorita en Levítico 24 y ya empezamos a dar esa explicación, ¿no? De lo que significa precisamente blasfemar el nombre de Dios. No solamente es decir una maldición, sino hacerla. ¿Y cómo la hacemos? Pues adulterando espiritualmente, es decir, siendo fieles a nuestros ídolos. Y dicho de otra manera, siendo infieles a nuestro Dios. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver todas estas citas. Vamos primero a Deuteronomio 4 y déjenme cambiar aquí a nuestra herramienta de Eastword. Deuteronomio 4:35. 4:35. Dice, así se te ha mostrado. Observen, observen esta situación aquí. Hay una revelación, hay una revelación.
¿Cuál es el propósito de esa revelación? Observen, hay un sentido, hay un propósito, hay un para qué. ¿Cuál es? Observen, que sepas que Yahvé es Elohim. La revelación de su nombre, mis hermanos, no es para que tengamos mucho conocimiento de Dios, no es para que simplemente lo conozcamos y digamos, ah, yo ya conozco a Dios. Es para que lo conozcas y entonces, obsérvense, reconozcas o sepas que solamente Yahvé es Elohim. Y además dice, y que no hay otro fuera de él. Un solo Dios, mis hermanos, un solo Dios que merece adoración. Y toda la adoración solamente debe de ser para Dios. A lo mejor me dices, pues eso ya lo sabemos. Bueno, te lo estoy recalcando. Toda la adoración debe de ser para Dios. Y ahorita vamos a ver a quién se le da adoración. ¿Sale? Creo que Deuteronomio 4:35 me dices, bueno, pero es que aquí no aparece el nombre. Bueno, pero estamos viendo que el propósito de que algo nos sea revelado, ¿sí? Cualquier cosa que aparezca en la palabra y que nos es revelada, tiene un propósito, saber que Él es Dios y que no hay otro. Porque acuérdate que cuando hablamos de Shem o de Onoma, es el único nombre verdadero, en el caso o en el supuesto de Dios. No nos estamos refiriendo ahorita al nombre en general de las personas, sino al nombre de Dios como título. Título, acuérdate, es un título. Y vamos a ver que, por ejemplo, nuestro Señor Jesús tiene muchos títulos, muchos atributos. Entonces, observen hacia dónde va el sentido de lo que nos va presentando la palabra. La siguiente cita, ahí mismo en Deuteronomio, vamos a ver el capítulo 6, versículo 4. Este ya es ampliamente conocido por muchos de nosotros y dice, estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. Oye o escucha Israel, ¿se acuerdan? Es la oración del Shema. Shema, escucha, escucha Israel. ¿Qué es lo que tiene que escuchar? Fíjense, que Yahvé Elohim, Yahvé, uno es, solamente uno, no hay más. Yahvé solamente es uno. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Juan 17? El nombre, guardarlos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, como nosotros somos qué, somos dos, ¿no verdad? Como nosotros somos uno también, porque Yahvé, nuestro Elohim, es solamente uno. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo lo que nos va comentando aquí la preciosa palabra. Vamos ahora al Salmo 20, el versículo 7. Fíjense, Salmo 20, versículo 7. ¿En quién vamos a depositar nuestra confianza? Observen, estos confían en carros de guerra, aquellos en caballos, pero nosotros, observen, exaltaremos el nombre de Yahvé, nuestro Elohim. Ya sé que confiamos en Dios, mis hermanos, por supuesto, pero observen lo que dice este salmo, y ahorita vamos a ver más citas. Nosotros exaltaremos, no dice simplemente confiamos. Y confiar está implícito en exaltar. Cuando tú exaltas a Dios, no le estás pidiendo nada. Y no le estás pidiendo nada, ¿por qué? Pues porque confías en Él. Por eso te dedicas, en lugar de pedirle cosas, como confías en Él, te dedicas a exaltarlo y a glorificar. ¿Qué? Pues su nombre. Otra vez, inmediatamente creo que vas a pensar en el Padre Nuestro. Ah, o sea, por eso Jesús nos dijo, ustedes cuando oren, no oren como esos hipócritas que se dan golpes de pecho y están ahí pidiendo, porque sus oraciones no pasan del techo, dice. Tanta petición y tanta palabrería. Dice su Padre, nuestro Padre, ya sabe qué es lo que ustedes necesitan antes de que sus palabras salgan de su boca, dice. O sea, antes de que nosotros le digamos algo a Dios, Él ya sabe. Dice, por lo tanto, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, domina nuestra vida, Señor, sé nuestro Señor.
¿Para qué? Para que hagamos tu voluntad. Como en el cielo se hace. ¿Qué hacen en el cielo? Siempre están adorando. ¿Qué hacen los serafines? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria, o sea, de su nombre. Es lo que hizo Jesús. Llenó la tierra del nombre Jesús. El nombre de Dios, el nombre que le dio, la autoridad, el título, esa continuidad, ese conocimiento. ¿Se acuerdan de todas esas palabras que veíamos? De lo que significa precisamente Shem, o en su caso, Onoma en griego, Shem en hebreo, Onoma en griego. Entonces, observemos, exaltaremos el nombre de Yahvé nuestro, Elohim. ¿Qué es lo que exaltamos? El nombre de Yahvé nuestro, Elohim. Vamos a Isaías 45, 5, 7. Fíjense, 45, 5, 7. Dice, yo Yahvé y no hay otro. Redundante, otro más. Fuera de mí no hay Elohim. Es enfático, o sea, no hay lugar a dudas. Y observen esto, aunque no me conoces, mis hermanos, conozcamos a Dios o no lo conozcamos, conozcamos su nombre o no lo conozcamos, tengamos conocimiento de quién es o no lo tengamos, Él sigue siendo Yahvé y no hay otro. Y fuera de Él no hay otro Elohim. Pero nosotros, fíjense lo que dice, nosotros no lo conocemos. Y son las mismas palabras que usó Jesús. Por ejemplo, en la samaritana que decíamos hace ratito. Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y varias veces Jesús les dice, ahora conocen, ahora entienden, ahora saben, ahora, dice, no saben, no conocen. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué o de quién? ¿De quién es Él, de su nombre? Lo estamos comprendiendo. Ahora, vamos a ver el versículo 6. Para que sepan desde el nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay otro fuera de mí, yo ya ve, y no hay otro. Tenemos que entender eso. No hay otro. Yo, el que preparó luz e hizo la tiniebla, el que hace la paz y crea males. Yo ya ve, el que hace todas estas cosas. Así se llama. Ya ve, pero uno solo. No pierdas de vista lo que veíamos en Juan 17, ¿sí? 4. Y Juan 17, 6. Y Juan 17, 11 y 12. Uno, uno. Solamente uno. Porque uno es un hombre también. Zacarías 14:9 dice, en aquel día, tú serás rey sobre toda la tierra y tu nombre será uno. En aquel día. ¿Cuál día, mis hermanos? Ese día comienza con la encarnación de nuestro Señor Jesús, su exaltación, glorificación y terminará en la parucía de nuestro Señor Jesús. En aquel día, uno, su nombre, uno. Vamos ahora, después de Isaías, vamos a Jeremías 10:6. Jeremías. Y déjenme ponerle ahí, Jeremías 10, verso 6. Fíjense. Oh Yahvé, no hay nadie como tú. Acuérdense, uno solo. ¿Sale? Y vean la declaración enfática que se hace después. Grande eres y grande es tu nombre en poder. ¿Se acuerdan que Shem, o en su caso Onoma, también significa poder, autoridad, gobierno, dominio? ¿Sale? Hay muchas más palabras, ¿no? Del significado. Ya no las puse todas porque, bueno, no es el propósito saturarnos de muchas palabras, sino que vayamos comprendiendo lo que significa precisamente Shem, o en su caso Onoma. El nombre es el poder, la autoridad, los títulos de un solo Dios, porque Él solamente es uno y Él es grande y su nombre es grande.
grande en poder. Espero que vaya siendo bastante clara la palabra. Vamos a Malaquías 4:2 y va exactamente en el mismo sentido. Fíjense. Malaquías 4:2. Mas para vosotros los que teméis, observen, teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia trayendo salvación en sus alas y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. ¿Sí se fijan? Me vas a decir, en Proverbios, ¿se acuerdan? Hay 2 proverbios que dicen, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o de Yahvé. Lo estamos comprendiendo. Pero ¿el temor de qué? El temor de su nombre. Ahí está. El temor de su nombre. Vamos a ver otra cita más. Vamos ahora a Santiago 2:7 y vamos a ver un propósito específico. Fíjense. Esta la vamos a relacionar también con otra cita que tú ya te sabes de Números. Vamos a Santiago 2:7. Dice, ¿no son ellos mismos los que blasfeman el precioso nombre? Fíjense, primero el precioso nombre, pero observen lo que dice después, que fue invocado sobre vosotros. ¿Te acuerdas que Jesús vino a manifestar el nombre? ¿A quiénes? A los hombres que del mundo le dio. O sea, pone el nombre sobre ellos. Ahorita vamos a ir viendo esto. Fíjense cómo el nombre de Dios es invocado sobre nosotros, o sea, es puesto sobre nosotros. Yo invoco el nombre de Jesús sobre ustedes que me están viendo y a lo mejor me vas a decir, ¡ay, pero cómo! ¿Qué autoridad tienes? ¿O por qué lo haces? ¿Te acuerdas que te dije? No nos perdamos en esto de que ellos blasfeman el precioso nombre. Aquí está hablando de que sí, efectivamente, lo que están blasfemando es el nombre de Dios cuando están hablando contra un siervo de Dios, ¿sale? Que está haciendo su voluntad, no nada más que se dice ser siervo de Dios, sino un siervo de Dios que realmente acata sus mandamientos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos mandamientos, ¿sale? El precioso nombre es lo que se está blasfemando, sí, pero observen, nos quedamos con esta parte, nombre que fue invocado sobre vosotros. Y me vas a decir, pero a ver, ya te estás saliendo por la tangente y no me quieres explicar cómo que el nombre de Dios sobre nosotros. Claro, por eso te decía el número 6 e inmediatamente te ubicaste en estos versículos, ¿verdad? La bendición sacerdotal, la bendición de Aarón, por supuesto. Habló Yahvé a Moisés diciendo, hablaron a sus hijos diciendo, así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Cómo? Fíjense, diles, Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero observen el versículo 27, que dice, pondrán mi nombre. ¿Sí se fijaron? Yo pongo el nombre de Dios sobre ti, no porque yo sea Aarón. Es en obediencia a su palabra, mis hermanos. Nosotros ponemos el nombre de Dios, por eso decimos que Jehová te bendiga, Yahvé te bendiga, Jesús te bendiga. Ponemos el nombre de Dios en obediencia. Es una orden, fíjense, esto es enfático. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, fíjense, así vas a bendecir a los hijos. ¿Cómo? Observen esta palabra, diles, diles, diles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues decir, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues su nombre, mi hermano, observa, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, Él nos va a dar esta paz, Él va a alzar su rostro, Él va a resplandecer su rostro, va a tener misericordia, Él nos va a bendecir y nos va a guardar. En todo esto acuérdense que hay un propósito. Si ves el Salmo 67, te vas a dar cuenta que el propósito de su bendición dice, alza tu rostro sobre nosotros para que sea conocido tu nombre o tu camino en todas las naciones. Sí me estoy explicando. Para que sea conocido tu nombre en todas las naciones. Vamos a ver ese propósito. Salmo 67, ¿sí? Fíjense. Porque a lo mejor me dicen, que a lo mejor no dice eso. Pero sí, sí lo dice. Mira, Elohim tenga misericordia de nosotros y nos
bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es la bendición sacerdotal, ¿te das cuenta? Pero hay un propósito, fíjate en esta palabrita, para, para que tu camino sea conocido, tu salvación es de todas las naciones. Propósito, que te alaben todos los pueblos, Elohim, que te alaben todos los pueblos, todos ellos, que se regocijen y canten de júbilo todas las naciones. ¿Sí se están fijando? Ese es el propósito. Y obsérvenlo, todo el Salmo habla de lo mismo, alábente los pueblos, la tierra de fruto, ya habíamos platicado de este fruto, ¿se acuerdan? La tierra ha dado su fruto, y entonces Yahvé nos bendice, ¿cuál es el fruto? ¿Se acuerdan? Bendíganos, ¿para qué? Aquí está, otra vez, témanlo, los que temen mi nombre. El fruto es fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Para qué confesamos, decimos, ponemos sobre alguien el nombre de Dios? El nombre de Jesús, Yahvé, Jesús, Jehová. ¿Para qué ponemos sobre alguien el nombre? Para que sea bendecido. ¿Cuál es la bendición? Que lo temamos, que tengamos temor de su nombre santo. ¿Cómo? Confesándolo a los demás, predicándolo por todas partes, para que se cumpla su propósito. ¿Cuál es su propósito? Que todos los pueblos lo alaben, que todas las naciones se regocijen y canten de júbilo, porque Él es nuestro Dios. Lo estamos comprendiendo, mis amados hermanos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Vamos a ver, vamos a continuar aquí después de Números. Fíjense, vamos a regresar a Juan 17. Vamos a regresar a Juan 17, que fue el que proclamamos hace ratito, pero vamos a agregar otro versículo más, ¿sí? Para recordar lo que nos dice esta preciosa palabra. Bueno, desde el 3, fíjate, ¿no? Esa es la vida eterna, acuérdate que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Y luego el versículo 4, ¿te acuerdas? Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. ¿Cuál es esa obra? Nos vamos al versículo 6. Manifesté tu nombre, o sea, puse tu nombre. Es lo que vino a hacer Jesús, puso tu nombre, ¿sí? Dice, sobre los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y han guardado tu palabra. Y luego te acuerdas, nos vamos a los versículos 11 y 12, ¿qué es lo que quiere Jesús o para qué pone? Aquí está, ya no estoy, voy a ti. Y luego, ¿qué pide? Padre, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. ¿Cuál es el propósito? ¿Te acuerdas de esta palabrita? Para que sean uno como nosotros, igual que nosotros somos uno. Y verso 12, igual yo los guardaba en tu nombre, o sea, yo ponía, cuando estaba con ellos, yo ponía el nombre sobre ellos. Regreso aquí al 12, al 11, perdón. Guárdalos en tu nombre, o sea, Padre, tú pon el nombre o pon tu nombre sobre ellos, síguelo poniendo. ¿Cómo? Juan 15:8, ¿se acuerdan? En esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto. Hebreos 13:15, ofrezcamos sacrificios a Dios siempre, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, pongan su nombre sobre los demás. Mi hermano, esto no quiere decir que nada más te la pases bendiciendo, claro que sí. Jehová te bendiga, Yahvé te bendiga, Jesús te bendiga, sí, pero pon el nombre de Jesús sobre la gente, pon el nombre de Yahvé, pon el nombre de Jehová sobre la gente. ¿Cómo? Dalo a conocer a través de sus atributos. Explícale a la gente. Jesús no solamente vino a salvarnos, claro que sí, pero Jesús es la salvación. Jesús no solamente ama al mundo, Jesús es el amor. Me estoy explicando. Entonces, tú le explicas a la gente, como lo que estamos haciendo ahorita, le explicas un atributo. Shem, ¿qué significa el nombre? Ah, pues poner la autoridad de Dios, el título de Dios sobre ti. ¿Para qué? Para que seas bendecido. ¿Para qué? Para que temas su nombre. ¿Cómo temes su nombre? Confesándolo entre los demás, dándoles a los demás amor. Ahorita vamos a ir viendo. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? ¿Cómo amo a mis hermanos? Poniendo el nombre de nuestro Dios, el nombre de Jesús sobre ellos. Así los amo. El hecho de decirte Jesús te bendiga es un gran avance, mi hermano, pero no te conformes nada más con decirle, Jesús te bendiga, enséñale a esos hermanos, a esa familia, a tus padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos, esposos, esposas,
hijos, nietos, enséñales quién es Jesús. Ese es el verdadero amor. En esto consiste el amor. Ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Sale? Ok. Ahora regreso al versículo 12. Yo los guardaba en tu nombre. ¿Cómo nos guardaba? ¿Y cómo nos sigue guardando? Pues poniendo su nombre sobre nosotros, el cual me has dado. Acuérdense. ¿Sale? Ok. Y por eso ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y vamos a agregar el versículo 26 también. Si quieres tú ver todo el capítulo completo, gloria a Dios, pero bueno, para que nos ubiquemos, fíjate, y les di a conocer tu nombre y lo daré a conocer, o sea, va a seguir dando a conocer el nombre. ¿Cómo? Con tu testimonio, mi hermano. Así es como Jesús sigue dando a conocer el nombre. Acuérdate de la oración sacerdotal de Números. Pongan el nombre, así bendigan a los hijos de Israel. Bendice a la gente así, mi hermano, poniendo el nombre. No solamente diciéndole, Jesús te bendiga. Enséñale quién es Jesús. No dejes de hacer lo primero, pero no dejes de hacer lo segundo. Objetivo, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Sí se fijaron? Entonces hay un objetivo, el amor. Y otra vez regresamos a Juan 3:16, ¿se acuerdan? Tener vida eterna. Sí, es el amor, se encarnó Dios, vino a salvarnos, no quiere que nos perdamos para que tengamos que vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocimiento de quién es Él, conocerlo a Él. Esa es la vida eterna. La muerte eterna, acuérdense, es falta de conocimiento de su nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación, mis amados hermanos. Espero que nos vaya quedando claro esta palabra de Juan 17. Vamos a Filipenses 2, 9, 11. Fíjense, y ya lo conocen a partir desde el versículo 5, inclusive es un canto, es un salmo propiamente del Nuevo Testamento, ¿sí? Donde nuestro Señor Jesús se despoja de su divinidad, etcétera, y por eso dice el versículo 9, por todo esto, dice, Dios lo exaltó. ¿Te acuerdas que esa exaltación es darle un título a lo sumo? Y le dio el nombre que es sobre todo nombre, o sea, le dio el título, le dio la autoridad que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre? Es lo que estábamos viendo ahorita en Juan 17, ¿te acuerdas? El nombre, la autoridad, el poder, ¿qué? Pues que se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, o sea, declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Otras traducciones dicen, declaren que Jesucristo es el glorioso Dios Padre, porque acuérdate que es uno, ya vimos muchas citas y hay muchas más que tú puedes ir viendo ahí en cualquier concordancia donde te darás cuenta que Dios es uno. Vamos también después de Filipenses, vamos a Mateo 28:19. Esta cita ya la conoces ampliamente, la Gran Comisión, ¿sí? Y vamos a platicar también acerca de lo que sucede ahí, fíjense. Y pues discipular a todas las gentes, bautizándolas en el nombre. Bautizar. ¿Qué significa bautizar? Sepultar. O sea, pon encima de. Has visto un entierro, obviamente, o a lo mejor no, pero has visto que si siembras una semillita, pues la pones en la tierra y pones sobre ella, o sea, la sepultas, pues más tierra. Entonces la semilla queda oculta porque pones sobre. ¿Te acuerdas de la bendición sacerdotal? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Te acuerdas la cita que vimos de Santiago, cómo blasfeman el nombre que es puesto sobre sus hijos? Entonces, observa, bautícenlos en el nombre, pon el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice los nombres, tampoco dice el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, porque no son tres nombres, es el nombre. Y luego vemos tres atributos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son atributos o títulos. Recuerda lo que significa el nombre. Títulos, atributos, características, poder, autoridad.
Entonces tiene el título o la autoridad de padre, tiene el título de hijo, porque es el hijo de Dios, y por eso lo querían matar, ¿se acuerdan? No te queremos matar por lo que haces, te queremos matar porque dices que eres el hijo de Dios, y diciendo eso, te haces Dios. Decir hijo de Dios es un título mesiánico. ¿Me estoy explicando? Aplicado obviamente a nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo es otro título. Es el Espíritu, es la mente, es la sabiduría de Él. Su pensamiento, es el logos, me estoy explicando. ¿Sale? Bueno, entonces vamos viendo lo que significa bautizar. Bautizar es poner encima. Hay por ahí un video que les comento a los peques, a los niños, y les digo, hagan de cuenta que ustedes están acostaditos ahí en su cama y llega su hermanito o la mamá, y como les gusta a ustedes dormir enterrados o sepultados debajo de sus peluches, pues les aventan ahí un montón de peluches. O si tienen mucho frío, pues les ponen muchas cobijas encima. Mi hermano, tenemos que hacer lo mismo con la gente. Sepulta a la gente en los atributos del nombre de Jesús. Coméntale un atributo, y si ya se lo sabe, dile otro, y si ya se lo sabe, dile otro. Tenemos por ahí un atributo que acabamos de estrenar el día de ayer, depende cuando veas nuestro video, pero bueno, acabamos de estrenarlo recientemente, y es la Shekinah. Es el complemento perfecto, no porque le falte algo, al video sí le va a faltar mucho, pero no porque le falte algo al nombre de Dios, o porque le falte algo a alguno de los atributos del nombre de Dios, o pudiera faltarle algo a la palabra, de ninguna manera. Es el complemento simplemente para que tú veas cómo cada uno de los atributos, ¿te acuerdas de esa bolita de plastilina que vamos haciendo y vamos haciendo esa pelota y se va haciendo más grande, más grande, más grande, pero es la misma pelota? Es el mismo nombre, con todo respeto para el nombre de mi Señor, y perdón por este ejemplo tan burdo, pero que permita de alguna manera que vayamos comprendiendo a lo que nos estamos refiriendo. Bautízalos, sepúltalos, échales un atributo, y luego otro, como las cobijitas, échales una y otra y otra. ¿Te acuerdas de la continuidad que decíamos? La continuidad de ese conocimiento, que se vaya agrandando, que vaya creciendo, que vaya siendo cada vez más amplio el conocimiento de nuestro Dios. Y entre más conocemos, nos damos cuenta que menos conocemos, porque el nombre de Dios es mucho, mucho, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Bueno, vamos a continuar, vamos a Hechos 2:38, vamos a ver varios capítulos aquí de Hechos para que vayamos viendo esto de sepultar en el nombre o bautizar en el nombre, y vayamos viendo cómo se trata de exactamente del mismo nombre, no son tres nombres diferentes. Hechos 2:38, fíjense. Y Pedro a ellos, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías. ¿Sí se fijaron? ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. El nombre. Aquí ya no dicen el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque el nombre es un título, mis hermanos. El nombre es el atributo al que se está refiriendo, como Padre, como Hijo, como Espíritu. Aquí lo está presentando de una manera diferente, y no porque sea un Jesús diferente. Dice, Jesús, ¿quién? El Mesías. Es un título mesiánico, es otro atributo acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Me voy explicando? Vamos al capítulo 4, verso 12. Este ya se lo saben ustedes, ya lo conocen. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aquí está el título de salvación, y precisamente Jesús, acuérdense, Yeshua significa Yahvé o Jehová, es la salvación. Vamos a otro capítulo de Hechos, vamos al capítulo 8:16. 8, verso 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre, o sea, en el título. Y aquí hay otro título, fíjense, Señor Jesús, o sea, el Adonai o el Kyrios, Señor. Es otro título, si se van dando cuenta. Por eso te decía, el nombre es un título, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Y no estoy diciendo que ese no sea su nombre, sí, pero entendamos lo que significa. Es el título, la autoridad, el poder, el conocimiento de quién es Él, que Él es Dios. Acuérdense, estuvimos viendo, Elohim es uno, Yahvé es
uno, que seamos uno como nosotros, que ellos, perdón, sean uno como nosotros somos uno. Vamos al capítulo 10, verso 48. Y fíjense lo que dice. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Aquí algunos dicen, bueno, está compuesto el nombre. No es que esté compuesto el nombre realmente, pero bueno, no quiero entrar en esa situación. Simplemente nos dice que Jesús, ¿quién es? Jesús es el Cristo. Hace ratito decía el Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Pero está hablando otra vez de uno de sus títulos, Cristo. Jesús, quién es el Cristo Jesús, quién es el Señor Jesús, quién es el Mesías, ¿no? Y entonces observen los títulos que están alrededor de nuestro Señor Jesús, presentándolo como el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Mesías, el mismo Cristo. Vamos al capítulo 19, verso 5, donde dice, al oírlo fueron bautizados en el nombre, otra vez aparece aquí, del Señor Jesús. Y entonces, bueno, creo que ya son suficientes ahí estos versículos para que vayamos entendiendo que el nombre de Jesús al que se está refiriendo, por ejemplo, ahí Mateo, es el título del Señor Jesús, no porque Jesús sea el título, ¿sí? Ya platicaremos en otra ocasión. También Jesús no es una traducción propiamente, es una transliteración, ya lo platicaremos posteriormente. Estuve viendo ahí lo que significa transliterar y te vas a dar cuenta, ¿sí? No es propiamente una traducción, sino una transliteración y por eso significa en cualquier idioma exactamente lo mismo. Yahvé o Jesús o Jehová es la salvación. Vamos a regresar al Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, verso 11. Deuteronomio 5, 11. Y dice la palabra, no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque Yahvé no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Fíjate la importancia del segundo mandamiento. Es el mismo que aparece en Éxodo. ¿Te acuerdas? En Deuteronomio 5 y Éxodo 20 prácticamente es el decálogo. Mira, vamos a Éxodo 20 para que vea lo que te estoy comentando. Versículo 7 dice, no tomarás igual el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, ¿cómo podemos tomar el nombre de Dios en vano, mis hermanos? Pues usándolo para nosotros, no usándolo para lo que es. ¿Te acuerdas las citas que estábamos viendo al principio? La de Génesis, por ejemplo, ¿no? Génesis 13:4, ¿te acuerdas? El propósito es invocar el nombre de nuestro Dios para que se haga presente con la finalidad de adorarlo y glorificarlo. Vamos a Efesios 1, 20, 21. Y fíjate de lo que te estoy comentando, la cual operó en Cristo, dice, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra en los celestiales o lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en esta edad, sino también en la venidera. Me vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estábamos viendo del nombre? Bueno, acuérdate que nombre es un título, pero también es un título de poder, de autoridad, de señorío. Y observa otro título de Jesús, Cristo, el Cristo. ¿Sí? Si ves Romanos 9:5, dice el Cristo, el cual es Dios. Cristo es Dios, es un título mesiánico. Y dice resucitándolo de los muertos, pero ¿dónde se sentó? En los cielos, en el trono. ¿Quién está sentado ahí? Pues Dios, Yahvé, Jehová. ¿Sobre quién? Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, pero además sobre cualquier otro nombre o título que se nombra, dice, no solamente en esta edad, sino en la venidera, o sea, por toda la eternidad. Es lo que estábamos viendo ahorita en Filipenses, el nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble. Ese es el señorío y la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús.
¿Lo vamos comprendiendo? Entonces observemos a qué se va refiriendo la palabra. Vamos a Hebreos y nos va a quedar bien claro. Hebreos 1, 4 al 6. Y no porque acá no esté claro, por supuesto, pero bueno, vamos viendo más citas para que se vaya clarificando lo que estamos viendo. Hebreos 1, 4 al 6, fíjense. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Te acuerdas que aquí en Hebreos se habla precisamente del Hijo de Jesús? Bueno, no del Hijo de Jesús, del Hijo, coma, de Jesús, ¿sale? Hecho tanto superior a los ángeles, ¿por qué? Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ha heredado, no pierdas de vista esto, ¿eh? Ha heredado, o sea, heredó cosas o heredó algo. Ahorita lo vamos a comentar. ¿Qué es lo que heredó? Dice un nombre más excelente que ellos. Porque a cuál de los ángeles le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré su padre y él será mi hijo. Y luego el 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ahora, quiero pedirte que nos centremos en esto. Está hablando de Jesús. ¿Y cuál es la orden del Padre? Adórenlo. Oye, pero si nada más hay un solo Dios y nada más tenemos que adorar al único Dios verdadero. Pues sí, adórenlo. ¿Y a quién le está dando la orden? A lo mejor dices, pues a todos nosotros. No, dice, fíjense, todos los ángeles de Dios. ¿Qué hacen todos los ángeles de Dios? Adoran a Jesús. Yo te pido que recuerdes cuando Pedro, Juan, Jacobo se quieren postrar para adorar a los ángeles que les trae un mensaje, ángeles que vienen de parte de Dios, obviamente. ¿Qué le dicen los ángeles inmediatamente? No hagas eso, adora a Dios. Los ángeles le dicen, adora a Dios. Esa es la respuesta. ¿Qué están haciendo aquí? Los ángeles, dice, adórenlo. ¿A quién están adorando? A Jesús. Pero ve la respuesta de los ángeles. Adora a Dios. A mí no, porque soy un consiervo tuyo, si se acuerdan. Entonces observen lo que está sucediendo. La adoración es para Jesús, porque Él es Dios. Acuérdate que vimos que es un solo Dios, un solo nombre. ¿Te acuerdas la cita de Zacarías que te decía? Obsérvalo, Zacarías 14:9. En aquel día, tú, Yahvé, o Jehová, o Jesús, serás uno y serás rey sobre toda la tierra. Y uno tu nombre, uno solo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es que sean tres nombres o tres personas diferentes. Es el mismo título, Padre, Hijo, Espíritu, porque el nombre es uno. Salvación sigue siendo uno. El nombre, Shem, sigue siendo uno. Onoma, en griego, sigue siendo uno. Cristo, ¿te acuerdas? Señor, Mesías, sigue siendo uno. Es el mismo Dios, el mismo Dios. Vamos a otra cita aquí mismo en Hebreos. Sí, déjenme recordar cuál es. Es 2, versículo 12. Fíjense, diciendo, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesús? Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, te cantaré alabanzas. Proclamaré. ¿Cómo está cantando alabanzas Jesús aquí? Es el Salmo 22, ¿te acuerdas? Anunciaré a tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Es nuestro Señor Jesús diciendo cómo alaba. ¿Te acuerdas que lo vimos ahorita en Juan 17:4? Te glorifiqué en la tierra como, verso 6 de Juan 17, manifesté tu nombre. Es lo mismo que dice aquí, ¿ya se fijaron? En medio de la congregación te alabaré, Hebreos 13:15, ¿te acuerdas? Ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los sacrificios de alabanza o en qué consisten los sacrificios de alabanza? Fruto de labios que confiesan tu nombre. ¿Qué es lo que hace Jesús? Proclamaré tu nombre, manifestaré tu nombre a todos mis hermanos. Eso es lo que vino a hacer, ¿no? Vean Juan 17, lo acabamos de ver. Manifesté tu nombre a todos los hombres que del mundo me diste. Lo estamos comprendiendo. Y esa herencia, lo que él heredó, esas cosas que él heredó, es el nombre.
cada uno de los atributos del nombre, cada uno de los títulos que integran, no componen, integran el nombre de Dios. ¿Lo vamos comprendiendo? Vamos a otra cita más de Hebreos. Vamos al 13:15, que es precisamente la que te comentaba, Hebreos 13:15, para que la recordemos. Aquí está, ¿sí? Ay, perdón, 13. Estoy en el 13:15. Ofrezcamos siempre por medio del sacrificio de alabanza a Dios. Y fíjense, esta palabrita o estas dos palabritas son súper importantes. Es decir, ahí está la explicación. O sea, ¿sí? Es como si dijeras, o sea, ¿no? Fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es la explicación. Fruto de labios que confiesan su precioso nombre. Qué grande es nuestro Dios, qué hermosa es su preciosa palabra. Vamos a 1 de Juan 3:23, porque hay un mandamiento. Vamos a ver, ¿te acuerdas que hablábamos de guardar sus mandamientos? Bueno, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 23, creo que ya lo conoces también. Dice, y este es el mandamiento. ¿Sí? ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Ese es el mandamiento. ¿Sí se están fijando? Creer en el nombre de Jesús es un mandamiento. Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdate, conocerlo, creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez esta palabrita, y, o esta letra, propósito, que nos amemos unos a otros como nos ha dado un mandamiento. Y entonces nos habla de el amor. ¿Ya se fijaron? Nos habla del amor. Ahorita vamos a ir viendo en qué consiste precisamente ese amor. Vamos por mientras, ahorita regresamos a esto, vamos por mientras a Apocalipsis 19:12-13. Dice, sus ojos son llama de fuego y hay muchas diademas sobre su cabeza y tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo. Solamente él conoce su nombre. ¿Sale? Pero nos lo revela, acuérdate, ¿eh? Dice, está vestido con ropas empapadas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios o el Logo de Dios, la palabra de Dios. Juan 1, ¿te acuerdas? Y esa palabra o ese logos, pues es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Vean también el versículo 16 de este mismo. En la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Quién es? Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí están los títulos otra vez. Por eso te decía, ¿qué significa el nombre? Títulos, títulos, no uno solo. Heredó el nombre, heredó muchas cosas. Cuando tú heredas la herencia de alguien, o sea, la masa sucesoria de alguien, no heredas un peso, heredas todo lo que comprende esa sucesión. Mis hermanos, todos los atributos que comprenden el nombre de Dios, todos y cada uno de los atributos, ¿sí? El único, el poderoso, todos los atributos que tú me quieras decir, ¿sí? Redención, expiación, remisión, amor, fidelidad, todos los atributos, puerta, camino, verdad, vida, todos los atributos fueron heredados en el nombre de Jesús. Lo acabamos de ver hace ratito. Son títulos, todos los títulos que integran el nombre de Dios. ¿En quién están? En nuestro Señor Jesús. En Él fueron depositados. Ahora, recordemos algo. Vamos a recordar nuevamente lo que comentábamos acerca de ese tabernáculo o de ese lugar. ¿Sí se acuerdan? Ese tabernáculo o ese lugar, ¿sí? Ustedes recordarán que estábamos comentando que hay un propósito específico, ¿sale? En ese tabernáculo, en ese lugar, en ese altar. Hay un propósito, hay un para qué. Vamos a regresar ahorita rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 1.
¿sí? Y para que vayamos viendo, ¿te acuerdas que comenzamos con una cita de Génesis 13:4? El altar, el tabernáculo, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, este versículo 1, en un principio era el verbo estaba ante Dios y Dios era el verbo. Si ponemos esta otra versión, dice, y Dios era el logos, así lo dice en griego. Algunas palabras dicen, y la palabra era Dios, pero si tú ves el griego, aparece primero, mira, te lo voy a poner aquí, griego, déjame ponerte uno de estos, no me acuerdo cuál es, que venga en griego, espérame, no te me desesperes. Ok, aquí nada más aparecen los números, pero aguántame tantito, te lo pongo ahorita. Sí, mira, estas son las versiones que podemos ver. Generalmente dice, y la palabra era Dios, la palabra era Dios, ¿sí? Em, el verbo era Dios, pero te repito, si regresamos aquí a estas versiones y vemos, y Dios era el Logos, hay muchas otras versiones que dice, y Dios era el Logos. En griego, si tú puedes ver esta numerología que te estaba poniendo, ¿sí? En griego dice así, y Dios era el Logos. ¿Qué es lo que te quiero decir o qué es lo que te quiero expresar? Que observes lo que dice la palabra. ¿Quién es Dios? Dios es el Logos. Y estamos viendo ahorita que ese que viene en su caballo blanco, ese personaje tan importante, ese ser tan maravilloso que es nuestro Señor Jesús y que viene montado en su caballo blanco, ahí en el Apocalipsis como rey, donde se le someten todos, viene bañado de sangre, o sea, después de su obra de salvación, ¿sí? Y redención y expiación y propiciación, que veamos que viene ya como rey, ahora montado. ¿Te acuerdas que entró primero montado en un burrito, humilde? Pero ahí en el Apocalipsis viene como el rey de reyes y el señor de señores, ya no montado en un burrito. Y no era un burrito, era un bebé de un burrito, ¿no? Porque era un asnillo, o sea, un asno pequeñito, un bebé. Sale un pollino, algunas traducciones dicen, pero ya en el Apocalipsis viene como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, ese que es el Dios Todopoderoso, fíjense, me vas a decir, ya nos perdimos, no, observa, te hago este contexto para que observes quién es ese Dios, ¿sí? Observa, el verbo se hizo carne y vamos a centrarnos en esta palabra, tabernaculizó entre nosotros. O sea, puso su tabernáculo, su morada, su altar, su templo entre nosotros. Y es bien, bien, bien importante que veamos esto. Ahí te pediría que me ayudaras revisando el otro atributo que te comentaba de la Shekinah, que es la gloria o el nombre de nuestro Señor Jesús, para que veas también las citas que estuvimos acompañando ahí. No es que le falte algo, a los videos sí, te vuelvo a repetir, pero a la palabra de Dios no, pero para que tú veas cómo la palabra de Dios nos ofrece esta rica, rica experiencia en la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Y a qué se refiere precisamente con ese tabernáculo? El objetivo, acuérdate, Shem, conocido, conocer. No pierdas de vista Juan 17:3, lo que comentábamos de Oseas 4:6, si no lo conozco tengo muerte, si lo conozco tengo vida eterna, Él viene para que lo conozcamos, etcétera, ¿sale? Y entonces observa Juan 1:14, lo que nos está comentando, tabernaculizó. ¿Y cuál es el propósito? Fíjate, que contempláramos su gloria. ¿Sí se están fijando? Que pudiéramos contemplarlo. Juan 17:6, manifesté tu nombre, o sea que podamos contemplar el nombre. ¿Te acuerdas de poner el nombre sobre la gente, bautizándola, sepultándola, esa continuidad uno tras otro, etcétera? Y ahora observa el versículo 18, no pierdas de vista también esto. Fíjate, nadie, ay, perdón, nadie
ha visto jamás a Dios, el unigénito que está en el seno del Padre. Aquí esta versión dice, por ejemplo, Él lo reveló, si se dan cuenta. Pero bueno, vamos ahora a esta otra versión para que veas, fíjate, Él lo explicó, o sea, Jesús manifiesta, explica, revela. ¿Te acuerdas de esa continuidad? Con cada uno de los atributos o títulos que tiene Jesús, como Padre, como Hijo, como Espíritu, como Camino, como Verdad, como Vida. Vimos también como Señor, Mesías, como Cristo, como Salvación, como Expiación, como Redención, como la Puerta, como Pastor, como todos y cada uno de sus atributos que son infinitos. ¿Sí? Hay algunos libros por ahí que dicen, todos los atributos, no, mi hermano, son infinitos. Toda la palabra de Dios, cada palabra, cada letra que hay en la Biblia es un atributo acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. Y tiene miles de versículos. Entonces imagínate cuántos atributos tiene. No podemos ni siquiera imaginarlo. Te lo pinté mal. Imagínate, no podemos imaginarnos. No podemos imaginarnos cuántos atributos, porque el nombre de Dios es infinito. Pero ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesús? Él lo explica. Viene y pone su morada entre nosotros y lo explica. Ahora fíjense, vamos a Juan 2. Bueno, aquí está el siguiente capítulo. Juan 2. Y vean lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, destruid este santuario. Vamos a ubicarnos aquí. Destruyan este santuario. ¿Sale? Y en 3 días lo levantaré. Y le dicen los judíos, durante 46 años fue edificado este santuario. Pero observen, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. No está hablando del templo de Jerusalén. ¿Sí se están fijando? Entonces tabernaculizó, puso su morada entre nosotros. O sea, ese logos que era Dios en el principio, Yahvé, Jehová, puso su morada entre nosotros. ¿En dónde? En el cuerpo de Jesús. ¿Te acuerdas? Colosenses 1:15 y 2:9 dice, todo quien es Dios habita corporalmente en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Jesús. Me estoy explicando lo que estoy tratando de decirte. El templo no es el templo de Jerusalén, el templo es el cuerpo de Jesús. No como la iglesia, claro que sí, su cuerpo, la iglesia. Nosotros no somos el cuerpo completo, somos parte de su cuerpo, ¿no? Porque dice, pero Él es la cabeza. Nadie es cabeza, somos parte de su cuerpo. Pero el cuerpo completo es Él. Nosotros somos un cuerpo, pero sin cabeza, eso sí. Pero cuando viene nuestro Señor Jesús y Él es la cabeza, entonces formamos parte de su cuerpo. Nosotros no somos el cuerpo por separado, porque separados de Él no podemos hacer absolutamente nada, dice Juan 15, recuerdan. Él está hablando de su cuerpo, de Él, físicamente. Destruyan este santuario, no digo destruyan ese santuario que está allá. Este santuario, mi cuerpo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a Ageo para que vayamos viendo también, es otra de las citas que vamos a ver. Capítulo 2, para que observen este versículo 3. ¿Quién de vosotros vio esta casa en su primer esplendor y cómo la veis ahora tal como existe ante vuestros ojos? Es hermosa esta casa. Sí, y observen esto. Está hablando de esta casa preciosa, esa casa donde había sido puesto precisamente su nombre. Y vamos a observar cómo el Señor sí les dice, por supuesto, esta casa es hermosa, sí, porque mi nombre está habitando ahí. Pero vamos un poquito más adelante y observen estas palabras, ¿eh? Verso 9. La gloria postrera de esta casa, o sea, esta casa ya tiene una gloria, es hermosa, es preciosa porque mi nombre está habitando ahí. Pero dice, la gloria postrera, o sea, la gloria que está por venir, la gloria que aún no ha llegado, la gloria, acuérdate que la gloria es el nombre, la Shekinah, por eso te digo, por favor revisa ese otro video de la Shekinah.
Dice, será mayor que la primera. ¿Sí se fijaron? Y en este lugar daré paz, dice Yahvé Sebaot. A lo mejor me vas a decir, ¿qué me estás diciendo? La casa. ¿Te acuerdas cuál es esa casa o cuál es ese templo que estábamos viendo? Me regreso aquí a Juan 2:21. La casa es su cuerpo, su tabernáculo. Y su tabernáculo, su cuerpo es para recibir adoración. Y entonces veo que mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es su tabernáculo de Él, porque ahora Él vive en mí y este tabernáculo es para adoración. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos, dice nuestro amado Maestro. Me voy explicando, mis hermanos, y se van dando cuenta lo que significa todo esto. Observemos. Él levantó ese cuerpo, ese tabernáculo, ese altar, su cuerpo de Él, para recibir toda la honra y toda la gloria. Y se da a conocer así y puso su morada entre nosotros porque quiere que hagamos nosotros exactamente lo mismo. Vamos a Hechos 15, 14, 18. Fíjense. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. ¿Sí? Y aquí muchas veces nos perdemos en esto, por eso te lo subrayé primero, fíjate. Ok, y está bien, no debemos de perderlo de vista. Tomó un pueblo para su nombre, pero observa lo que dice. Dios visitó a los gentiles. O sea, ya les explicó cómo Dios visitó a los gentiles. O sea, ¿de quién está hablando? La encarnación de Jesús, mis hermanos. Dios visitó a los gentiles. ¿Y para qué visitó Dios a los gentiles? Encarnándose en el cuerpo de Jesús, poniendo su tabernáculo. No pierdas de vista las citas que estábamos comentando, para explicar, para tomar de ellos un pueblo para su nombre, explicar su nombre, revelar su nombre, manifestar su nombre. Y luego observa lo que dice. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento dice, después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David. ¿Te acuerdas que vimos ahorita en Ageo? La gloria de esta casa, ¿sí? Es muy grande en el versículo 3, pero en el versículo 9, pero la gloria postrera va a ser superior, va a ser más grande. ¿Por qué? Observa aquí, reconstruir el tabernáculo de David, pero acuérdate que el tabernáculo no es el templo físico, sino el cuerpo de Jesús, el cuerpo donde Él habitó y su cuerpo que es su iglesia, Él como cabeza, obviamente. Reconstruiré sus ruinas y volveré a erigirlo, o sea, a ponerlo en pie. ¿Para qué? Observa, para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Cuál es el objetivo? De que Dios viva en ti. No es que te salves, mi hermano. Esa es una parte esa es una meta, ¿sí? Pero no es la meta final. Como cuando tú vas a una ciudad, no sé, por ejemplo, vas a Acapulco, bueno, pues primero sales de tu casa y luego sales de la ciudad y luego entras a la carretera, a la autopista y luego pasas por, no sé, Tres Marías o depende por donde vayas y la curva de la pera y no sé por dónde te vayas, ¿verdad? Y luego vas a llegar a otro pueblo y otro y más adelante y cuando te das cuenta, pues ya estás entrando a Acapulco, pero tu meta era llegar a Acapulco, no quedarte en la caseta o en Cuernavaca o no sé en dónde. Si me explico, que todos los hombres busquen al Señor. El propósito, mis hermanos, no es simplemente que nos salvemos, somos salvos para creer, acuérdate, para no perdernos, sí, pero ¿para qué? Para que tengamos vida eterna, conocerlo a Él, porque ese es su propósito. Entonces, ¿para qué dice? Para que todos busquemos al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es, otra vez, invocado mi nombre, o sea, puesto sobre alguien, ¿te acuerdas? Poner el nombre. Dice el Señor que hace conocer las cosas desde el principio. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor?
¿Se están fijando? Está poniendo su nombre sobre nosotros, está construyendo o erigiendo su cuerpo, que comenzó ahí en su encarnación y ahora es su iglesia, su pueblo, su esposa, la novia, la nueva Jerusalén, ataviada para él. Vamos a Isaías 43:7. ¿Por qué? ¿Por qué el propósito de adoración? Bueno, no sé por qué, mi hermano, pero el Señor así dijo y así es, tan tan. Fíjate, Isaías 43:7. Eso es lo que él dice. A todos los llamados en mi nombre. ¿Para qué? Dice, a los que para gloria mía creé, hice y formé. Entonces, ¿para qué fuimos hechos? Para adorarlo y glorificarlo, pero no pierdas de vista a todos los llamados en mi nombre, o sea, a todos aquellos sobre los cuales mi nombre es invocado o es puesto. ¿Para qué pones el nombre de Jesús sobre alguien? ¿Para qué le dices Jesús te bendiga? ¿Sabes para qué? Para que esa persona sea para la gloria de Él, lo alabe, lo glorifique y lo bendiga, viva para Él. Para eso bendecimos a las personas, no para que se vayan al cielo y dejen de sufrir y les vaya bien. Ese es, acuérdate, busca primero las cosas del reino de Dios, o sea, que Él sea tu Señor en tu vida, que Él gobierne tu vida y todo lo demás viene añadido. Esas son añadiduras, mis hermanos. El que te vaya bien, el que te salves, es añadidura. Y no estoy despreciando la salvación, pero no es el propósito final. Vean también el versículo 10. Por eso tenemos que ser testigos. Dice, sed testigos, dice Yahvé y mi siervo que yo escogí. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué somos sus testigos? Para que sepamos y creamos y comprendamos que solamente Él es Dios y que después de Él no hay ningún otro Dios y que no existirá tampoco otro Dios, ni antes ni después. Solo, un solo Dios, mis hermanos, uno solo. Vean cuántas citas hemos visto en relación a esto. Vamos a Isaías también 65:1. Fíjense, fui hallado en los que no me buscaban, me hice manifiesto a los que no preguntaban por mí, a gente que no invocaba mi nombre, dije, heme aquí. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible esto? Acuérdate, Juan 15:8, en estos son mis discípulos. Que lleven fruto. ¿Cuál fruto? Fruto de labios que confiesan su nombre, no pierdas de vista. Hebreos 13:15, ya lo vimos, mi hermano. ¿Y sabes qué? En eso consiste precisamente el amor de Dios. Vamos a ver primera de Pedro 2:9-12 y una carta de Juan. Ahorita la vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 2. Ya conocemos estos versículos, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, sí, pueblo de su posesión, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Fíjate, que proclamemos sus proezas, o sea, sus atributos, sus títulos. Eso es a lo que se refiere. ¿Quién es Él? Acuérdate a lo que se refiere el nombre, ¿sí? Del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, los que no habíamos alcanzado, ¿qué? Su misericordia, pero ahora tenemos su misericordia, su amor. Juan 3:16, acuérdate. Amado, les ruego como extranjeros, obténganse de deseos carnales, mantengan digna su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran como de malhechores, glorifiquen a Dios. ¿Cuál es el propósito? Observa, glorifiquen a Dios a causa de vuestras buenas obras. Entonces no pierdas de vista que está hablando de su misericordia y alcanzamos misericordia. Y te acuerdas que decía, muéstrense amor unos a otros, ámense unos a otros. Sí, pero no perdamos de vista cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de ese amor? Vamos ahora a segunda de Juan 1:4-11. Fíjense, segunda de Juan 1 y versos 4-11. Déjame ponerlo así para que sea más claro. Fíjate. En gran manera me regocijé porque he hallado de entre tus hijos algunos que caminan en la verdad según el mandamiento que recibimos. Ya vimos primera de Juan 3:23, ¿te acuerdas el mandamiento? Creemos en el Hijo de Jesucristo, ¿sale? Dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, no es un mandamiento nuevo,
Algunos me han dicho, oye, pero es que entonces esto es un mandamiento nuevo. No, dice, sino el que tuvimos desde el principio. ¿Sí se fijaron? Pero ¿cuál es ese mandamiento nuevo que tuvimos desde el principio? Que nos amemos unos a otros. Y entonces dices, ah, bueno, entonces yo amo a mi hermano, platico con él, lo cuido. Sí, mi hermano, haz eso, no dejes de hacerlo. Pero observa qué nos explica la palabra. Fíjate, y este es el amor. Este es el amor, en esto consiste el amor. Observa en qué consiste el amor. Que sigamos caminando según sus mandamientos. ¿Cuál era el mandamiento? Acuérdate, ¿sí? Este es el mandamiento, que caminéis en él como oísteis desde el principio. Ese es el mandamiento. Y a lo mejor me dices, pues sí, pero todavía no me queda muy claro. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Ve el versículo 7. Cuidado con el mandamiento. ¿Por qué? Dice, porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo. ¿Y sabes qué es lo que no hacen ellos? No confiesan a Jesucristo como venido en carne. Jesús el Cristo, Jesús Dios, el Cristo encarnado y metido en ese cuerpo que es el tabernáculo para recibir toda la adoración y toda la gloria. Hay muchos que no confiesan que Jesús es Dios. Voy a regresar aquí al versículo 5. Ámense unos a otros. Y luego, ¿en qué consiste el amor? ¿Sale? Que hagamos un mandamiento, o sea, que caminemos como Él, ¿sí? O en Él, o que caminemos en Él y como Él. ¿Sale, vale? ¿Qué hizo Jesús? Manifestó su nombre, confesó su nombre. ¿Qué es lo que hacen los que no aman al mundo? Los que no nos aman, sino más bien aman al mundo. ¿Sí me explicó? Los que no obedecen, los que son engañadores, ¿qué hacen? No confiesan a Jesucristo encarnado. Dicen, no, pues es un gran avatar, es un gran profeta, es nada más el Hijo de Dios, es un siervo. Otros dicen, es creado, más herejía, ¿no? Es creado, imagínate Jesús, creación, no, es el Hijo de Dios, tiene todos los títulos. Y luego observa lo que dice, este es el engañador y es el anticristo, no te lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Mirad por vosotros mismos que no echéis a perder las cosas que hemos forjado. ¿Qué es lo que ellos predicaban? ¿Qué hacían? Bautizaban a la gente en el nombre, ¿te acuerdas? Sepultaban a la gente en el nombre de Jesús, no solamente físicamente en el agua, no la metían al agua nada más, la sepultaban como predicando el nombre, mi hermano. Continuidad, un atributo, otro atributo, es el Cristo, es el Mesías, es el Señor, es el Hijo de Dios, es el enviado, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, Él es la salvación. Todos los atributos del nombre de Jesús sepultaban a la gente. Y mira lo que nos pide a nosotros, no eches a perder lo que ya hicimos. Y te digo una cosa, muchos echamos a perder esto porque empezamos a predicar de un montón de cosas que hay en la Biblia. ¿De qué color era el arca de Noé? Mi hermano, el arca es Jesús. Es uno de sus títulos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y el paraíso en dónde estaba? El paraíso es Jesús, mi hermano. Y el Edén, lo podemos localizar geográficamente. El Edén es Jesús, mi hermano. Y el árbol de la vida es Jesús, mi hermano. Todo lo que aparece en la Biblia es Jesús. Cualquier atributo que me digas es Jesús. Pero estamos viendo si eran manzanas o no eran manzanas las del pecado de Adán. Pero ¿cuántos años tenía? Pero ¿cuántos eran? Pero ¿por dónde caminaron? Pero ¿tenían chanclas o no tenían chanclas? ¿Eran sandalias o mis hermanos? Y aún cosas espirituales. Es que la salvación es bien importante. Claro, mi hermano, pero la salvación es Jesús. Y no predicamos que la salvación es Jesús, predicamos que Jesús vino a salvarnos. Y no estoy diciendo que no lo haya hecho, pero el propósito no es mostrar que Jesús vino a salvarme, porque entonces se trata de mí, se trata de demostrar, bueno, no demostrar, perdón, se trata de profetizar, declarar, se trata de predicar, se trata de testificar, como quieras llamarle, que Jesús es la salvación. ¿Para qué? Acuérdate del propósito, para que sea adorado,
glorificado, reconocido, exaltado, no para mí, para Él. Todo lo que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo o de Él, fíjate, ¿sí? Primero, la doctrina de Cristo no tiene a Dios, porque Cristo es Dios, de Romanos 9:5. Pero el que permanece en la doctrina, o sea, de Cristo, dice, este tiene a quién, al Padre y al Hijo, uno solo. ¿Sí se fijaron? Si alguno que llegue a tu casa o a alguna parte donde tú lo veas, dice, no tiene esta doctrina, que dice, no lo recibas ni le digas bienvenido, no lo hagas. Si hay alguien que te está predicando y no tiene esta doctrina de decirte que Jesús es Dios, mi hermano, no lo recibas. ¿Por qué? Dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Wow. Estamos comprendiendo en qué consiste el amor, cómo amas a tus hermanos, poniendo el nombre de Jesús sobre ellos. Así es como amamos a los hermanos. Te presento aquí nuevamente nuestra presentación para que tú puedas saber ahí las citas que estuvimos compartiendo contigo. Puedes tomar ahí una captura de pantalla, una foto, para que vayas viendo las citas y puedas nuevamente repasarlas tranquilamente ahí en casita, en oración, y que el Señor te siga hablando al corazón y siga mostrándote quién es nuestro Señor Jesús, qué significa el nombre. No simplemente decíamos, no simplemente es un título, es toda la autoridad, es nuestro Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Que Él te bendiga. Hasta la próxima.